dijiste vos, como estrategia de expansión, está mirando el ingreso promedio. Entonces puede haber una ciudad donde hay un chacarero que gana mucha plata y el promedio de la ciudad es altísimo, cuando en realidad no tengo solo un cliente. ¿Okay? Entonces hay otras medidas de centro. ¿Cuáles conocen? Que no es la media, esa que está acá. Mediana. Hay otro que se inventó que se llama mediana. ¿Y la mediana? ¿Cómo es la mediana? ¿Cómo se define la mediana? El valor más probable. No. ¿No? No es más probable. ¿Qué más? El del medio. Se ordenan todos los datos y es el del medio. Por ejemplo, acá tengo 3 datos. Pero pasemos a este, ¿no? Este los ordena. ¿Cuál es la mediana? El 34, el medio. Y si viene Bill Gates en tu lugar, se sienta acá, ¿cuál es el del medio? 36. ¿Eh? 36. No, ¿Sí? no, uno entre 36 y 35. 36 ahora quedó del medio. Cambió la mediana. Cambió algo la mediana. Pero ¿qué pasa con la media? ¿Cómo cambia la media? Mucho más. Entonces, la mediana, como este ejemplo, sí se puede alterar cuando uno cambia algún valor. Sobre todo cuando cambia un valor que está, ponerle, para cambiar de abajo del todo por uno de arriba del todo. Si hubiera cambiado acá Bill Gates y viene acá, y 36, ¿qué pasa ahí? ¿Cambia? Ahí no cambia la mediana, pero el promedio simple sí cambia mucho. Entonces, hay que distinguir que por eso se inventó la mediana como una medida para ver cuál es el centro de los datos, lo más típicamente sucede, la mediana. Ordenar todos los datos y fácilmente hacer el medio. Hacer la mano es un garrón. Todas estas cosas en Excel es muy fácil. Yo siempre digo en la clase que Excel lo hace por vos. Que funcionen para esto. Por ejemplo, en Excel la función de mediana es... ¿Alguno lo usó alguna vez? Igual mediana. Mediana, son reoriginales, ponen mediana. Entonces, en la celda de Excel vos pones, por ejemplo, vamos a ver mucho Excel en el curso. Si alguno por la profesión, asumo que la gente va a ir a comunicación, abogados, mucho Excel no han usado, vamos a ir a poquito, van a usar Excel, se van a acostumbrar, está bueno porque da un poco de herramienta. En Excel yo en una celda pongo más, cuando vos pones un más, Excel entiende y vas a poner una fórmula algo. Le pongo más, escribo mediana o media, en inglés es mediana. Mediana, y acá hago un paréntesis. Y voy con el mouse y pinto todos los datos. Acá tengo toda la serie de datos, los pinto de punta a punta. Después cierro paréntesis y le pongo enter y automáticamente me busca la medida de todos esos datos. No es que tengo yo a mano. Entonces hay muchas cosas de Analytics que Excel, la verdad que Excel es bastante potente para hacer Analytics. De hecho vamos a ver que el nuevo Excel a partir de 2016, y ustedes lo pueden entrar y instalarlo, tiene ellos lo llaman Big Data, como una herramienta de Big Data, no es de Big Data realmente, pero tiene una herramienta para hacer Analytics mucho más potente. Hace un montón de cosas muy modernas en Analytics con los datos, grandes bases de datos. Obviamente, si vos querés hacer datos de verdad, trabajar datos de verdad, Excel no es lo más amigable. Primero porque tiene limitaciones de tamaño. Imagínate que vos tenés... ¿Qué es Big Data? ¿Escucharon de Big Data? ¿Qué es Big Data? Un dato grande. ¿El sueldo de Bill Gates es Big Data? ¿Qué es Big Data? Recopilación enorme de información. Sí, pero ¿qué le hace Big Data? Sacar patrones. Sacar la posibilidad de sacar patrones de información. Big Data, cualquier base de datos puede ser grande, puede ser chica, una base de datos. Lo que es la Big Data formalmente se refiere a un caso muy particular donde vos tenés muchísima información, mucho volumen de datos, tanto volumen que no puedes usar ni Excel ni ningún programa de los habituales, y encima usualmente son datos no estructurados. O sea, ¿qué es un dato estructurado? Usualmente ustedes tienen una base de datos de algo, en Excel. Dice, bueno, no sé, mi base de datos de ustedes. ¿Qué dice mi base de datos de ustedes? Dice acá nombre, ¿okay? Apellido, dice profesión, edad, género no dice, pero bueno, lo asumimos del nombre, hoy es más difícil, pero no importa. Eso, edad, ¿qué más tenemos? Teléfono. No, email, teléfono no tenemos. Email, en algunos dice de dónde viene, porque igual hay gente que de otro lado no importa saber dónde vamos. La empresa donde trabajan, esas son las variables, se llaman variables en estadística. Ese es el nombre de la variable. Típicamente la base de datos estructurada tiene el nombre de la variable de todo. Acá usualmente también pones generalmente algo que se llama como algo así, ponele ID,
que es alguna manera sintética de llamar esa observación. Entonces pongo, por ejemplo, ordenados 1, 2, 3, 4, y acá pongo, qué sé yo, el nombre de uno de ustedes. Acá está María López. Profesión, no sé, economista. Edad, 35. Email, no se lo voy a decir. Empresa, no sé, de Chile. ¿Okay? Entonces, esto es una observación, ¿Para qué se le pone la ID? Para de manera sintética digo esto. En vez de decir, ¿qué observación tenés? Tengo a María López, economista, 25 años, ves toda esa información, digo la 1, observación 1. Por eso la ID es importante en la base. Entonces una base de datos es una base de datos estructurada. Puede ser gigante, pero no deja de ser estructurada. Y eso se puede manejar con Excel, o Excel permite mucha información, y si no hay paquetes estadísticos que existen para manejar esos datos. Como por ejemplo en economía, que yo vengo de información, usamos mucho un software que se llama Stata, que es un software muy potente, hace muchas cosas. La más clara es que hay que programar un poquito. O sea, es como un Excel grande, gigante, que puede tener millones de observaciones y miles, creo que hasta 1 millón de variables. Puede ser gigante la base de datos, pero vos le tenés que pedir a que te haga cosas tipeando códigos. ¿Okay? Entonces le tenés que pedir que Excel es más fácil, no tenés que hacer. Bueno, acá estás tipeando algo en Excel, pero es más fácil. Esto es una base estructurada. Big Data, ni siquiera tenés esto. Big Data es la nube, los datos que tenés en Internet, por ejemplo. Usuarios que entran. Yo tengo Big Data, por ejemplo, que me descargué la Google Analytics, que todos ustedes cuando entran a la página web hacen cosas. Y por un montón de cosas que hacen. Y después, yo puedo tratar de escribir ese dato, entender algo de esos datos. Y eso se puede hacer con un montón de cosas. Se puede transformar toda esa Big Data, estructurarla, hacer una base de datos, ya eso, y ahí la analizo. Las técnicas que vamos a ver en mi curso es cómo analizar esa información y no tanto la parte más de computación, si querés, porque esto es más de gente de sistemas por ahí, lo que es cómo hago para programar para que esa base de datos, que a veces ni siquiera son textos, son palabras, son textos, puede pasar. De hecho, hay dentro que es minería de datos, data mining, manejo de información, hay algo que se llama text mining. ¿Qué es text mining? ¿Tiene idea? Text mining es navegar sobre bases de datos no estructuradas, como puede ser lo que pasa en la web, lo que dice la gente, y tratar de entender, para transformar eso en información cuantitativa. Entonces, text mining, por ejemplo, puede hacer algo así como, por ejemplo, tratar de entender qué palabras se usan. Estamos hablando, por ejemplo, de Macri, no sé, queremos ver Macri, queremos ver cómo la gente entiende Macri, sin hacer cuenta, sin nada. Entonces yo puedo asociar en un párrafo que aparezca la palabra Macri y al lado ese gato. Entonces digo, se aparece mucho, Macri y gato están hablando mal de Macri, por ejemplo, ¿no? Entonces yo puedo ver, capo, campeón, no sé, parece una tontera, pero yo puedo buscar en los textos y eso puedo transformar y puedo decir, bueno, este capo tiene algo optimista, pesimista, y puedo transformar en una variable numérica. Eso es text mining, por ejemplo, ¿sabes? Y eso es una cosa que se puede hacer. Después se puede hacer, sobre eso se puede hacer medidas, como esta, una que tiene la base estructurada, puede ser medidas. Y las medidas son estas, calcular la media, la medida de las cosas, o también se usa mucho una técnica que se llama visualización, que es hacer gráficos. De hecho hay gráficos re piolas, por ejemplo, están los gráficos HIT, se llaman en inglés, que lo que hacen son gráficos que transforman la información como en un mapa de calor. Entonces vos ves la página web, y vos abrís la página web y te transforma la web en dónde estuvo tu mouse. Entonces si todos fueron acá, cuanto más gente estuvo, más densidad de gente estuvo ahí, más porcentaje de personas están ahí, más color rojo tiene. Entonces es como un mapa de calor. Entonces, ¿vieron los mapas del colegio que tenían el clima? Ese que tenía con colores, es lo mismo. Entonces yo puedo ver sintéticamente dónde va la gente. ¿Y qué llama la atención de la gente? ¿Qué está mirando la gente? Si hacen scrolling para toda la página, no, a ver si me decís. Entonces uno puede de repente decir, che, está todo mirando acá, está bueno esto. ¿Okay? Esto en minería de datos, que estoy tocando, es re útil y se usa un montón, sobre todo hoy en día que hay tanta abundancia de información. Hay empresas hoy que el key de la empresa es justamente hacer minería de datos, hacer analytics con la información que tiene. Ejemplo, Mercado Libre, Despegar, empresas que viven de eso, o sea, viven de estar entendiendo al consumidor a través de mirar cómo reacciona el consumidor en la vía web. Y es una herramienta muy poderosa, ¿okay? Porque pueden testear cosas en tiempo real. ¿Okay? Bueno, muy bien, se entendió entonces esto, esta expansión está mal. En este caso, justamente porque uno cree que puede haber gente muy rica en los pueblos, el promedio siempre no es una buena medida del centro.
¿qué convendría usar ahí? Seguramente la mediana. ¿Okay? O alguna otra medida que ustedes conozcan, ¿cuál es? ¿Ustedes conozcan? Podría ser un promedio ponderado. ¿Ponderado por qué? No, hacer clusters de ingresos. ¿Qué es un clúster? Ahí ya hay palabras técnicas. Todo el mundo sabe que es un clúster. Segmentar. Segmento el coso. ¿Segmento qué hago en este segmento? Y lo multiplico por la cantidad de usuarios, personas que tengan ese ingreso. Bueno, y sacas un lo promedio interesante de es que cuando, seguramente lo que a Audi le interesaría acá, el promedio es como no es suficiente información para esto, ni siquiera mediano. Me gustaría saber más, me gustaría conocer la distribución. ¿Qué se llama distribución? Bueno, entender a toda la gente, no solamente un punto, a toda la gente. Para eso vamos a ver qué hay formas ahí. Lo que es muy gráfico, eso es el histograma, por ejemplo, que es muy botón, ya te dice dónde está la gente. Entonces vamos a ver más adelante eso, pero la media y la mediana es como para arrancar. Hay cosas un poco mejores para ver la distribución de la gente, dónde está, cuánta gente gana este ingreso, cuánta gente gana el ingreso. Podría ser tabla de frecuencia. ¿Una tabla de frecuencia qué es? Yo agarro la base de datos, digo todos los datos, por ejemplo, tengo un montón de información de ustedes. Y yo podría hacer, no sé, supongo que si es un ingreso de ustedes, no lo tengo, pues tranquilos que no lo tengo. Tengo ingreso de ustedes, cada uno de ustedes, y tengo esa base de datos estructurada yo voy acá. Así tengo un ingreso. Que sabe, bueno, ¿cuánto vale el típico alumno de MBA? Yo podría hacer directamente la media mostral, o la mediana, o el numeroso. ¿Okay? Son dos formas de contestar esto. Una tercera forma sería decir, bueno, ¿por qué no hacemos una tabla de frecuencia? ¿Qué es una tabla de frecuencia? Defino rangos o intervalos. Más que rango, la estadística de rango es otra cosa. Rango es la diferencia entre el máximo y el mínimo. Esto se llama intervalos. Entonces, voy a definir intervalos. ¿Un intervalo qué es? Ahí sí va rango. Rango, entre máximo y mínimo, de valores. Entonces, por ejemplo, digo, bueno, los que ganan entre 0 y, no sé, y 10.000 pesos. 10K, bueno, en Estados Unidos dice 10K y 10.000, ¿no? Los que ganan entre 10.000 y 20.000. Los que ganan entre 20.000 y 30.000. Y así puedo hacer un montón de intervalos de frecuencia. Podría decir los que ganan 90, y así puedo seguir, ¿no? 100, y me puedo divertir un montón haciendo un montón de intervalos. ¿Y después qué hago? Uno que tiene un intervalo. ¿Qué es una tabla de frecuencia? Cuento casos. Cuento casos dentro de ese intervalo. Y bueno, acá hay 10 flacos, acá hay 50, acá hay 200, y así, por ejemplo. Esto se llama frecuencia absoluta. Es un conteo absoluto de casos. Usualmente es mucho más gráfico para mostrar esta información, usar lo que se llama frecuencia relativa. Lo que se llama frecuencia absoluta. ¿Y qué es la frecuencia relativa? Porcentaje. ¿El porcentaje de qué? De total. Acá tengo el total de todos estos, ponle que el total de sea, no sé, 500, 1000, por forma fácil. 1000 es el total de personas que tengo acá en esta muestra. Entonces, la frecuencia relativa es un porcentaje. Va a ser 10 dividido el total, que en este ejemplo dijimos que era 1000. Y esto da un porcentaje. 50 dividido 1000 y te da un porcentaje. Usualmente se escribe como porcentaje. Ejemplo, en este caso sería 50, 0,0 se va, me queda 5 sobre 100. Esto sería 5 sobre 100. 5%, sería así. 5%. Entonces, las frecuencias relativas se escriben como porcentajes. Así. Fíjense que 5%, este sea 1% y así, en porcentajes así. Y tiene que sumar siempre todo 100. A la verdad suma 100. Es una frecuencia relativa. Esto es una manera de ver, esto es una distribución. ¿Por qué distribución? Porque estoy viendo todos los datos en una sola tabla, cómo están en las categorías. Y si yo a este gráfico de frecuencias lo grafico, perdón, dije este gráfico, a estos datos de frecuencias, que en Excel lo puedo hacer fácilmente todo esto. Vamos a ver en clase, por ejemplo, cuando lo usen conmigo. Ahora no, todavía no. Pero si uno tiene algo así, por ejemplo, ¿no? Todo esto. Es una tabla de frecuencias que resume la información. Una función para hacer esto fácil en Excel es... ¿Cómo? Se llaman tablas dinámicas. ¿Has escuchado eso? Sí. Tablas dinámicas, sí, esto. Tablas dinámicas como pintás toda la base de datos, ¿sí? Y después decís, bueno, por ejemplo, quiero ver la edad promedio. ¿Cómo quiero la promedio?
Y ahora quiero ver edad promedio por profesión. Me tiro por profesión, edad promedio, y va a ser un tabulador y mi cuenta esa. Y yo le puedo decir en cada celda, si yo puse acá edad y profesión, puedo decir que me dé la edad promedio, o un conteo, lo que sea. Puede hacer un montón de cosas. PyTable, en inglés, tablas dinámicas, es una función piola. El nuevo Excel tiene algo muy potente, para hacer está bueno eso. Puedes hacer eso, el nuevo Excel hasta te hace gráficos. El Excel de 2016. ¿Okay? Va a ser gráficos muy piola. Nada, eso está. Y esto lo puedo transformar en un gráfico de barras verticales. O sea, básicamente lo que voy a hacer es, acá, el eje de las X, ahora el eje de las X y ahí, el eje de las X voy a poner las categorías. Por ejemplo, la categoría 1, la categoría 2, categoría de los intervalos. Entonces acá va a decir, por ejemplo, estos ingresos, dijimos, bueno, de 0 a 10, acá están los que ganan de 0 a 10. Acá están los que ganan de 0, esto será 0, 10, 20, 30, etc. Y lo que voy a hacer es un gráfico de barras verticales. ¿Qué gráfico? Con cantidad. ¿Esto o esto? Puede ser absoluto, va a ser igual el gráfico, no va a cambiar. Usualmente combina hacerlo siempre con el relativo. Entonces, ¿qué me quedaría acá? Que en el primer intervalo, en inglés se llama bin, porque más en Excel tienen en inglés ustedes, y aprenden nombres en inglés, esto se llama bin en inglés, tengo 1%. Entonces, hago un gráfico que tiene altura 1%, y hasta le puedo poner si que se da 1%. ¿Okay? El segundo intervalo, el segundo bin, intervalo, aquí pongo acá bin, bien, por dudas, o intervalo, este tiene ¿cuántos casos? 50, con una frecuencia relativa de 5%, y así va a ser 5%. Entonces esto te va mostrando, y uno rápidamente va a ver. Esto se llama, en estadística, tiene un nombre. Se llama histograma. ¿Okay? Y así. Si yo sumo todas las barras verticales del histograma, ¿qué me va a dar? Que es 100%. O sea, esto va a seguir. Acá, por ejemplo, seguimos 200 sobre 1000 sería, ¿cuánto? 20%. Entonces, me quedó corto. Acá no me da gráfico, ¿no? Así digo, sigo allá, 20%. Y Excel lo hace por vos esto. Vamos a ver que hay funciones, son re fáciles, que tiene Excel. Excel tiene cosas que ustedes no conocen, algunos por ahí sí, que se llaman add-ins. ¿Yo no les conozco un add-in? Un add-in es algo que Excel programó aparte y se puede agregar esas funciones en Excel. Hay un add-in que se llama para ese dato que hace otra cosa. Yo después les voy a enseñar, les voy a mostrar cómo se hace en clase por usar. Eso se llama histograma. El histograma, como yo te decía, muestra. Y esto se llama distribución. Cuando ves toda la información, ¿por qué se llama distribución? Porque dice cómo se distribuyen los datos en frecuencias. Está piola, enseguida yo veo la información y se ven estas cosas. Ejemplo, ¿para qué te puse esto? Te doy un ejemplo. En el caso este de ingresos, yo voy a hacer histograma por categorías de ingresos y podría ver cuántas familias caben acá. Algo así por ser histograma en barra. Algo así. Yo digo, bueno, a mí me interesaban los pibes que ganaban más de cierta plata, entonces me fijo qué porcentaje de gente hay cada y me es mucho más rico de información. ¿Okay? Es mucho más rico de información. Entonces, eso es un histograma y me muestra toda la distribución. Ejemplo muy tonto, te muestro un ejemplo de la vida real, para que ustedes vean cómo puede ser botón el histograma y te puede informar un montón. Yo estaba haciendo una vez un trabajo para... Yo trabajé mucho tiempo como consultor internacional, ahora estoy filosofía acá, en el MBA, tengo otra vida previa donde ganaba plata. Entonces, en ese momento me acuerdo que me llamaron para hacer una consulta en Guatemala, venía muchas veces a Guatemala. No soy un gran fan de Guatemala, está bueno, pero ya he ido demasiadas veces, tenía ganas de ir de vuelta. Vi un par de cosas que me asustaron una vez. Entonces digo, no tengo ganas de ir. Algunos de Guatemala, perdón, no los ofendí, pero... Entonces me pedí hacer el laburo y digo, no, está bien, lo hacemos, pero con condición que el laburo del trabajo de campo era un trabajo en una empresa, es un muestreo y una estimación de demanda para cuantificar. Quería saber qué tamaño de planta hacer, para saber cuánto pueden llegar a vender el producto, etc. Entonces, digo, no, ok, pero yo no voy a Guatemala, lo hacemos si querés, yo subo de acá, con la cabeza, la estrategia, cómo se hace, pero alguien local que haga todo el trabajo de campo. ¿Qué es el trabajo de campo, estadística? ¿Qué se llama eso? Entonces, yo tenía uno que trabajó conmigo, Jaime, que tiene consulta ayer, le dije, Jaime, ¿me ayudas? Dale, yo lo hago, ¿viste? Jaime es un tipo muy copado que debe todo el demás. Yo digo, ¿cómo se hace? Hace. Jaime lo hace. Y metí los resultados, ya listo para entregar el reporte, básicamente, me envió el reporte y veo cosas raras. Como por ejemplo, la elasticidad, después te van a ver qué es,
La elasticidad es cómo reacciona la demanda ante el precio, tenía un signo inverso, ya no puede ser. No puede ser que cuando sube el precio y la gente quiere consumir más este bien, por ejemplo, hay cosas raras. Entonces empecé a ver cosas raras en los datos y digo, che, Jaime, ¿no sabes que no me están gustando estos resultados? No entregué nada todavía, y no pregunté más. Y Jaime miraba, pum, estaba así, sí. Y ¿probaste esto, Jaime? Sí, vale, pruebo. Y probaba. Yo desde acá de Buenos Aires sin ir, y así tuvimos una semana, más de una semana, donde él probaba cosas para ver por qué estaban tan raros los datos. Entonces en un momento le digo a Jaime, te pido un favor, ¿me pasas la base de datos? Sorry, te la pido, pero por ahí yo me doy cuenta que está pasando. Dale, te la paso, me decía, y llega a la base de datos. Cuando llega a la base de datos es algo así como esto. Era encuesta a personas, consumidores potenciales, no decía el nombre y apellido, porque anónima, decía ID, y una de las variables relevantes, que era que yo veía que era rarita, era una que era el ingreso. Entonces, cuando yo miraba el ingreso, las personas estaban en quetzales. ¿Quetzales qué es? La moneda local. La moneda de Guatemala. Creo que tengo ni idea del tipo de cambio, no sé, 300.000 quetzales, mierda, no sé, quetzales, buenísimo, no tengo ni idea. Pero vos, ¿qué haces con una base de datos? Si sabes más base de datos, lo primero que haces es a todas las variables computar medias histogramas, sobre todo si es una variable que te interesa saber qué esté pasando, la distribución. ¿Cómo es la distribución del ingreso? Si yo hago un histograma, ¿cómo es usualmente en un país, en cualquier otra distribución de ingresos? ¿Cómo lucen? ¿Así, por ejemplo, como una campanita? ¿Así o cómo luce? ¿Tienen idea? Vertical. Sí. Tiré para abajo. Claro, hay más gente que gana poco. Uno diría, che, pero pará, si acá está cero, por ejemplo, yo diría, bueno, negativo no hay, sueldos negativos no hay por ahora, porque no me parece. Entonces diría, es más racional que haya mucho porcentaje de ingresos bajos y poco de alto, que sea así. Que sea así. Estas distribuciones que surgen así, algo así va a ser, porque me deseo pasar de nada, algo así. Estas distribuciones se le ponen nombres usualmente. O sea, en estadística, cuando uno ve algo que aparece muchas veces, se le pone un nombre de alguna forma. La distribución del ingreso se llama, la forma así como que cae así, se llama log normal. Podemos saberlo o no importa. Es algo así. Acá está el cero, voy a hacer como así. Es algo así. Típicamente es algo así. Ahí se continúa, así no histograma, pero, o sea, poca gente gana nada, casi nadie gana nada, mucha gente gana poco y el poco Bill Gates. ¿Me siguen? Eso es razonable en cualquier población. Ninguno de ustedes va a ser razonable, que es así. Va a haber algunos con cargos altos o algunos con cargos altos que ganan mucha plata, etc. Pero bueno, obviamente, entre ustedes yo no esperaría algo así, ¿por qué? Sí, claro, vos estás acá, está bien, pero aparte de eso, lo que uno diría es que, como es una muestra, ustedes no son una muestra aleatoria de la población, ¿no? Es un grupo más homogéneo, autoseleccionado, ¿okay? Profesionales exitosos, ¿okay? Entonces no es esta población entera, estoy viendo como un segmento particular. Bueno, Jaime hace una encuesta que es a toda la población, consumidores, y yo hago el histograma de quetzales, el ingreso de quetzales, tenía que era un histograma. El histograma luce como esto, algo así, y de pronto, por acá, y así, y de pronto es así. Vos mirás eso y decís, vaya, qué raro, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué hay tanta gente acá? Acá tan rica. ¿Qué puede ser? Y una de las cosas que uno hace mal generalmente es como empezar a hipotizar cosas raras. No tiene que empezar